todos los días, ingredientes para la receta. Comenzamos, el arroz. Bueno, pues por supuesto el arroz bomba, que es uno de, digamos, de los arroces estrella, pues por la forma de ser, por la forma de absorber los jugos y por la forma del comportamiento, sobre todo a la hora de cocinar, que lo vamos a hacer hoy con un poquito de rabo de toro, al que vamos a poner a marinar con un poquito de vino de tinto de la zona, pues bien del Somontano o de Cariñena, y lo que haremos es guisarlo un poquito y hacer un arrocito caldoso. Vale, luego tenemos las verduras, en este caso zanahoria, pimiento Sí, verde, es rehogar un poquito cebolla, las verduras. el caldo. Y sobre todo un poquito de caldo para potenciar el fondo. Es un caldo, digamos, de carne pues, o bien de ternera. Si podemos con algún huesecito de toro, pues mucho mejor, pero sobre todo de ternera, que es lo que más a mano solemos tener. Y el vino y aceite. Nada más. Virgen extra, pues en tus manos, Michel. ¿Empezamos? Bueno, pues vamos a empezar, sobre todo, hay que empezar un poco el día anterior, porque a mí sobre todo me gusta que el rabo de toro esté un poquito macerado en el vino. Entonces lo que solemos hacer es, el día de antes colocamos unos trocitos, los colocamos en una olla o en un recipiente y los cubrimos un poquito de vino, hasta que lo cubra. O sea, el rabo de toro fresco, Sí, sí. o sea, fresco sin nada más, quiero Nada decir, sin más. ningún tipo de elaboración, y vino tinto, Y cubierto, nada más. Lo reservamos un poquito. así sin más, sin ponerlo al fuego ni nada, Nada simplemente más, para que nada macere más. un día entero. Hasta el día siguiente. Bueno, lo dejamos. Lo dejamos ahí, sí. Luego, lógicamente, ya tenemos otro preparado que ha estado ese día entero. Por supuesto. ¿Qué más? Entonces, vamos a ver. Al día siguiente, lo lógico es que vamos a poner un poquito. Vamos a ver. Empezamos a rehogar un poco lo que son las verduras con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y rehogamos las verduritas, que tenemos un poquito de zanahoria, que le vamos a poner, un poquito de puerro y un poquito de zanahoria. La cebolla, la zanahoria, el puerro. Sí, y el pimiento, vamos a esperar un poquito para poner el pimiento. Vamos a esperar a que, por supuesto, ese aceite nos vaya rehogando. Completo del todo. Mientras tanto, las verduras se han hecho. Ya las tenemos rehogaditas. Y el arroz bomba. Eso es. Vamos a echar un par de cacitos. Un cacito por persona, que yo creo que es suficiente. Y vamos a ir rehogándolo despacito. Mientras tanto, hemos tenido cociendo un poquito lo que es el rabo de toro. O sea, el rabo de toro, que antes hemos dicho que en vino tinto, Lo hemos dejado en 24 vino tinto. horas, un día. Eso es. Y luego lo has dejado. Y aquí cociendo. lo tenemos, eso es. Lo tenemos un poco cocidito para ir adelantando un poco la cocción. Ajá. Para equipararla con el arroz, para evitar que luego nos salga un poquito duro tanto el arroz o como la carne, tratando de equiparar un poco los tiempos de cocción. Muy bien. Entonces vamos a rehogar el arrocito para que nos haga un poquito de costra, evitar que luego se nos vaya a pasar. Y añadiremos después estos trocitos que previamente hemos cocido de rabo de toro. Bueno, le damos un poquito de vuelta. Y ahí que ya tenemos un poquito rehogado el arroz, le añadimos un poquito digamos, de la cocción o del guiso. No todo, para evitar que se concentre demasiado el vino. Vamos a añadir un poquito más. Ahora que tenemos en ebullición el guiso, para terminar y tratar de que no se concentre demasiado el sabor del vino con el guiso del rabo, le añadimos un poquito de caldo que hemos hecho previamente de ternera, de forma que no terminamos, simplemente eso ya es un poquito al gusto, más que nada para tratar de que no nos coja mucha fuerza,
porque siempre es un poquito más suave que el guiso del rabo del toro. Y entonces lo dejamos ya en ebullición y a mí sobre todo me gusta mucho terminar los arroces al horno. Me gusta mucho porque siempre crear una película que hace que la cocción del arroz por debajo siempre sea la perfecta. Bueno, entonces lo dejaríamos en ebullición. Vamos a dejarlo, yo lo dejaría 4 o 5 minutitos. 4 o 5 minutos, luego lo pasarías por el horno, dices. Sí, lo terminamos al horno. Lo terminamos un poquito al horno. ¿Cuánto? Luego vamos a subir y ¿Al horno que es? ¿A gratinar un poquito por encima? O 4 o 5 minutos más. ¿Ya está? Bueno, pues ya está. ¿Ya está? Lo hemos metido un poquito al horno. Lo hemos dejado llevar a ebullición, unos 5 minutos, otros 5 minutos al horno. Nos crea un poquito ¿Al de horno película. cuánto? Yo creo que ¿A cuántos grados? 180 grados más o menos. Sí, Bueno, ¿y emplatamos? sí, ¿Te sobre parece? todo un poquito de plato hondo. Es un arrocito, y sobre todo casi caldoso. Entonces vamos a ponerle un poquito, vamos a poner una pieza importante. Un poquito de arroz para que lo probemos todo. Ya veis que queda una cremosidad bastante rica. Ahí lo veis. Que casi parece un meloso, pero bueno. Es que caldositos así un poco reducidos siempre nos dejan esta textura. Y la verdad es que, bueno, sin hacer demasiado, solo con un guisito, pues tenemos un buen arroz. Ingredientes: arroz bomba, rabo de toro, zanahoria, cebolla, pimiento verde, caldo de ternera y vino tinto. Pochamos las verduras, después echamos el arroz bomba, lo rehogamos despacio. Mientras tanto, cocemos el rabo de toro, que previamente lo hemos dejado macerar un día con vino tinto y lo añadimos seguidamente al arroz y a las verduras. Después añadimos un poco del caldo de cocción del rabo de toro y un poco de caldo de ternera. Metemos durante 5 minutos al horno y emplatamos.